Con inmensa tristeza despedimos hoy en Noticias Caracol a nuestro vicepresidente de Operaciones, Noticias y Deportes de Caracol Televisión, Luis Calle, fallecido en las últimas horas. Lo hacemos con profundo agradecimiento por sus enseñanzas y por su legado de trabajo, rigor y calidad humana. Recurrimos a algunos de sus grandes amigos del oficio y de la vida para recordar a quien consideramos nuestro maestro. Luis Calle se quedó a vivir en la historia de la televisión colombiana. Era el vicepresidente de Operaciones, de Deportes y de Noticias Caracol Televisión. Don Luis, para los que trabajamos durante más de 20 años a su lado, odiaba aparecer en cámara, tanto como amaba hacer televisión, producir televisión y respirar televisión. En Noticias Caracol el periodismo se hace en equipo. Y así hoy lo queremos recordar, a través de esas imágenes y de esas producciones en las que siempre estuvo detrás. Don Luis comenzó muy joven en el oficio. Estudió y arrancó su carrera en Estados Unidos, en donde trabajó por más de 20 años. Allí lo hizo todo. Fue camarógrafo, editor, productor general, coordinador, jefe de redacción, director. Trabajó en cadenas como Univisión, Telemundo y CBS. Estuvo siempre al lado de los grandes, dedicado a hacer televisión y a contar los sucesos para televisión. Forjó en ese país una carrera que lo llevó no solo a tener cargos estratégicos y de alta responsabilidad, sino a tener grandes amigos y alumnos de la vida y del oficio. Al enterarme de la noticia muy triste de la muerte de Luis Calle, puse una nota en Facebook y dentro de poco había reacciones desde todas partes de América Latina, Norteamérica, Europa incluso. Porque hay gente en todas partes que habían trabajado con Luis Calle y todos que hemos trabajado con Luis Calle empezamos como colegas y terminamos como amigos. Era una gran amistad, alguien que me ayudó mucho, incluso ya estoy en CBS News gracias a sus esfuerzos. Desde el primer momento descubrí que era una persona sumamente dedicada a su trabajo, brillante y exigente. Desde sus tiempos en la cadena Univisión hasta ahora en Caracol Televisión. La amistad, el respeto y el cariño siempre fueron los mismos. Le doy gracias a Dios por haberme permitido tener a mi lado a un ser humano del calibre de Luis. Conocí a Luis en el año 1988, hace ya 32 años. Luis era un hombre súper trabajador, con una capacidad tremenda para la información, para la televisión. Luis, recuerdo ese olfato periodístico que tenía, sabía cuál era la noticia importante para el noticiero Univisión. Era increíble su capacidad de trabajo, de pushing, de llegar a tiempo. ¡Wow! Era increíble. Luis fue un excelente ser humano, un gran amigo. Yo lamento profundamente su partida. Me hace recordar una poesía de Miguel Hernández que dice una parte: no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la tierra ni a la nada. Así me despido, deseándole paz, que descanse en paz y lo mejor consuelo a sus familiares y amigos. A Colombia volvió en los años 90 a dirigir el noticiero 24 horas. Luis fue un trabajador incansable, llegaba antes de las 6 de la mañana y en las reuniones de redacción era muy discreto, a pesar de que debía ser la persona que sabía más sobre todo lo que estaba pasando. Además, por haber vivido en Estados Unidos, estaba al tanto de las últimas tecnologías y absorbió de esos noticieros gringos lo mejor, la agilidad y la velocidad que se impusieron en el resto del mundo. Pero nunca se las vio de sabiondo, porque su discreción y decencia se lo impidieron. Estuvo en decenas de coberturas en las que siempre aplicó su frase máxima, esa que nos repetía en la redacción unas veces muy serio y otras con una sonrisa y una calidez que contrastaban con su figura adusta y en apariencia lejana. Sí, muy buena noticia, pero ¿cómo la vamos a contar en televisión? Él se encerraba conmigo en una sala de edición a enseñarme a editar el montaje de las noticias, la forma de crear
la noticia para un noticiero de televisión. El otro momento fue un viaje a San José del Guaviare, si no me falla la memoria. Él me envió a cubrir una protesta de una comunidad que bloqueó el aeropuerto en la zona. Yo iba con el gobierno y al regreso solo me dejó montar la nota y escribir la primera línea después de hacerme cerca de 50 preguntas, no sobre el paro, sino sobre todo el entorno en el que se desarrolló el paro, inclusive hasta cuántas comunidades indígenas vivían en ese departamento. Y el tercer momento fue cuando el presidente Gaviria invitó a un periodista o a una persona del noticiero para ir a evaluar la erupción de un volcán. Solo podía llevar una persona y le dijeron a Luis que mandaran un camarógrafo y él dijo, no, va Diego. Y ante el cuestionamiento de que Diego no es camarógrafo, Luis solo respondió, si él trabaja en televisión, debe saber manejar una cámara. Esa era su gran obsesión, el detalle. Veía cosas que ninguno de nosotros había tenido en cuenta. Tenía la enorme capacidad de entender cualquier noticia y de traducirla en imagen y en narración para televisión. El proyecto es Colombia. Al país lo movemos entre todos. Yo creo que Luis Calle tenía un propósito en su vida, una razón de ser, y era el de mejorar a los demás. Porque no solamente yo, Manuel Teodoro, sino muchos otros profesionales de la televisión podemos decir sinceramente que gracias a él somos mejores. Luis fue un verdadero amigo para mí y cada conversación que tuve con él fue una experiencia en la que yo salí un poquito mejor. Él me decía qué es lo que hacía bien, pero también qué es lo que hacía mal y que tenía que mejorar en todo, y por eso siempre, siempre estaré agradecido con él. Adiós, Luis, y muchas gracias. Cuando nacieron los canales privados, fue en ambos canales en donde dejó su huella. Primero en RCN Televisión y desde el año 2003 en Caracol Televisión. Y no solo eran noticias, la presencia de don Luis se sentía también en las grandes transmisiones. Estuvo detrás del diseño, de la planeación y de la puesta en escena de las grandes coberturas deportivas. En esas transmisiones, como también en noticias, no había detalle que no se le escapara. Un plano que no cuadraba, una luz de más, un enfoque que le parecía raro, un sonido que le parecía extraño. Cuando eso ocurría, lo alertaba de inmediato, sin filtro y sin reparo alguno. Su ojo avisor y su agudo sentido periodístico y estético, que cultivó durante toda su vida, lo aplicaba a carta cabal con el equipo del Gol Caracol. No se va un jefe, se va un amigo, pero principalmente se va un maestro. A Luis Calle lo tuve como director del noticiero 24 horas en los años 90 y aprendimos de él el que primero había que pensar en el televidente, que cualquier producto tenía que estar montado pensando en el que estaba al otro lado de la pantalla. Por eso los éxitos del Gol Caracol, porque era supremamente celoso con todo lo que tenía que ver con el producto final, y de él aprendimos justamente eso, el ser grandes profesionales. Nos va a hacer mucha falta en los retos que vienen. Dios lo acoja en su seno. Paz en la tumba de Luis Calle. Para ser los primeros nos aliamos. Fue el cerebro de innumerables aventuras que luego se volvieron sólidos y exitosos proyectos periodísticos, como la Alianza Informativa Latinoamericana, que nació hace 16 años y que hoy agrupa a 22 estaciones de televisión del continente. Seguimos con las noticias en Hechos Domingo. Expresamos nuestras condolencias a nuestros amigos de Grupo Caracol TV en Colombia por la irreparable pérdida de don Luis Calle, el vicepresidente de Operaciones, Noticias y Deportes de esta cadena hermana de Colombia y gran promotor de la Alianza Informativa. A nombre de Latina Televisión queremos expresar nuestras condolencias a la familia de Caracol Televisión por el fallecimiento del doctor Luis Guillermo Calle. Sus ejecutorias serán bien recordadas, especialmente su gran obra, la Alianza Informativa Latinoamericana. Un hombre adelantado a sus tiempos, con una visión que muy pocos tienen en esta industria de los medios de comunicación. A nombre de los que componemos el comité directivo y de los 22 canales que conformamos la Alianza Informativa Latinoamericana, te damos las gracias, Luis. Descansa en paz, amigo.
que no te haremos quedar mal. Pero don Luis tenía el mundo en su cabeza y por eso Caracol Televisión firmó acuerdos con canales de Europa, Asia y África. Dear Caracol friends and colleagues, we're very sorry to hear the news about Luis Calle from early this morning for us, our time. Thoughts are with you and the staff. I met Luis on a couple of occasions to talk about ENEX and the AIL cooperation internationally between our two organizations. He was always incredibly supportive, incredibly interested in maintaining good relationships with us, and I'm sure many other partners around the world. And it's a real sadness, and all the best to you all. Nunca se quedaba quieto, siempre estaba en función de crear nuevos proyectos. Y así nació Noticias Caracol Ahora, la plataforma digital de Noticias Caracol. Estamos ahora y a todas horas. Conéctate con el mundo. Noticias Caracol Ahora. Don Luis, los que trabajamos a su lado durante tantos años, nunca olvidaremos sus enseñanzas, sus palabras de aliento en medio de la pandemia y las inagotables lecciones de periodismo, de pulcritud, de honestidad y de amor al oficio que recibíamos de usted todos los días y a toda hora. Él nos enseñó cómo hacer buen periodismo para televisión, sin amiguismos ni roscas, con fuentes, con investigación y con una redacción impecable, porque Luis era obsesionado y además escribía como los dioses. Toda mi carrera y la de una legión de colegas que tuvimos la fortuna de conocerlo y de trabajar con él y de aprender hasta de sus regaños, que además les digo, no fueron pocos, quedamos huérfanos de jefe, huérfanos de amigo y sobre todo huérfanos de un hombre recto, sencillo y directo que nos deja una huella y un hueco enorme en el corazón. Luis Calle tenía, estoy segura de eso, un corresponsal por allá en la luna. Él era capaz de bajar un satélite desde cualquier lugar del mundo y además sacarlo en directo si algo estaba sucediendo. Luis, Lois, gracias. Lo vamos a extrañar. Siempre detrás de cámaras, siempre pendiente, siempre en la jugada, con inteligencia, olfato, criterio y ese sentido agudo para entender cada una de las fases del oficio de contar noticias en televisión. La mejor manera de honrar a don Luis es con nuestro producto, es seguir haciendo un noticiero honesto, para la gente, con periodismo transparente, principios que a todos nos inculcó y que hoy son nuestra carta de navegación. Hasta siempre, don Luis. Aquí estaremos honrando su memoria y su legado con lo que más le gustaba a usted, aparte de estar con su familia, haciendo noticias en televisión. Desde hoy las noticias siempre seguirán en su honor, don Luis. Así terminamos, nos vemos mañana a las 5:30 de la mañana con mucha más información. Ya vienen los informantes. Esto es Noticias Caracol, primero en noticias. A continuación, los informantes. En estas fiestas sigamos viendo lo mejor. Este programa es familiar.